marzo del 2013 el ejército. Sobre el precio del petróleo a nivel Stocks rallying on Wall Street today, and the jobs report, the volume continues to remain light this season. The Dow Jones Industrial Average trading up 69. He escuchado desde luego con atención muchos de los planteamientos que ustedes hacen, y desde luego que con todos me adhiero. Desde el tema que tiene que ver con tomar en consideración a la Cámara para realizar las obras y también la prestación de los servicios públicos que requiere el municipio en cuanto proveedor de obras y servicios públicos que es, pero también cuando los constructores actúan de manera privada, es decir, en obras en las que tienen necesidad de obtener permisos, licencias con el ayuntamiento. Esa es la razón también de la reingeniería o de la nueva arquitectura institucional del Ayuntamiento de Cuernavaca. Si ustedes recuerdan, en la administración anterior tenía una secretaría de obras, servicios públicos, medio ambiente, desarrollo urbano, en fin, todo concentrado en una sola. El planteamiento que hicimos y que fue autorizado por quienes integran el Cabildo de Cuernavaca fue, por un lado, dividir esa secretaría y crear la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, y cuyo secretario es Martín García, arquitecto Martín García, miembro, por cierto, de esta agrupación tan importante, y por otro lado, la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Por un lado, Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, realiza acciones que tienen que ver con las obligaciones legales y constitucionales que tiene el ayuntamiento, de construir la infraestructura necesaria, de también construir las obras y los servicios públicos que requiere la ciudad y que derivan también del mandato constitucional, del 115 constitucional. Y por otro lado, la de desarrollo sustentable, que une al desarrollo urbano con el medio ambiente. Es en desarrollo sustentable, en el área en la que otorga los permisos de construcción, los usos de suelo, y también analiza los impactos ambientales, etcétera, etcétera. Y esta secretaría está a cargo del licenciado Juan Cristóbal Echeverría Andrade, que también se pone a su disposición. Y entonces, en estas dos áreas, separadas pero al mismo tiempo unidas por las obligaciones que tenemos, pretendemos dar un mejor servicio a la comunidad, a nuestros conciudadanos, y también poder garantizar la distribución de tareas que nos hagan más eficientes. Me han planteado esto de que podamos, en las obras públicas que realicen miembros de la Cámara, el descontar para después enterar a la Cámara el 2% al millar. Digo, el 2 al millar, no es el 2%, es 2 al millar. Sí, 2 pesos por cada 1000. Pues yo creo que aquí podríamos avanzar si hay un acuerdo general de voluntades entre los miembros de la Cámara para que nos hagan el planteamiento y con esa disposición y acuerdo poder realizar los descuentos que ustedes consideren, bueno, que están establecidos ya, y poder enterarlos de inmediato a la Cámara de la Industria de la Construcción del Estado de Morelos. No creo que haya ningún problema en ese sentido, pero sí creo que tiene que haber un convenio de por medio. Un convenio de por medio en el que ustedes estén de acuerdo en ese descuento y nosotros nos comprometamos desde luego a enterarlo, ¿no? Para beneficio de la propia Cámara y con una transparencia que ustedes, quienes son integrantes, sepan el monto de lo descontado y también el destino de esos recursos en beneficio de la misma Cámara. Y desde luego que yo invito y agradezco esta
esta decisión de participar activamente en las actividades que tenemos por delante. Tenemos que depurar el padrón. Muchas de las empresas, y debo decirlo con pena, muchas de las empresas que tienen observaciones derivadas de este proceso de entrega-recepción no son empresas morelenses, no son empresas que estén domiciliadas en el Estado, no son empresas que tengan dentro de su currículum una trayectoria y una experiencia acreditada en beneficio de Morelos, de Cuernavaca y de sus municipios. Hemos encontrado empresas que tienen 6 meses de haberse establecido y que reflejan poca experiencia. No queremos que vuelva a suceder el que haya empresas que no presentan calidad, experiencia, responsabilidad, compromiso con el municipio y con el Estado. Y qué mejor que aprovechar el talento de todos ustedes, que además ha sido producto de un trabajo intenso y también de ciertos sacrificios, ¿por qué no decirlo? Sacrificios que implican en muchos casos tener que financiar obras y después recuperar lo invertido, tener que esperar tiempos largos para recuperar las inversiones, como bien lo manifestaba Enrique, todavía existen casos de ello. Y en el Ayuntamiento de Cuernavaca, pues no es la excepción. No es la excepción, sobre todo cuando partimos pues no de cero siquiera, sino de negativos al arranque en esta administración. El recuento que ha hecho el tesorero y que fue presentado en el primer corte de caja del mes de enero, primer mes de ejercicio de esta administración, revela pasivos del orden de los 1.400 millones de pesos. 1.400 millones de pesos que se integran entre deudas bancarias del orden de 1.000 y por otro lado deudas con proveedores, deudas con otro tipo de acreedores, que desde luego esto nos obliga a hacer un esfuerzo de renegociación, de reestructuración, pero sobre la base de que lo que se exige haya sido perfectamente auditado, perfectamente comprobado que se hizo. Es decir, no vamos a caer en ese juego donde alguien presenta una demanda y simplemente no hizo nada. Entonces, el secretario de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos tiene la encomienda precisa de hacer una revisión de todas y cada una de las obras realizadas por la administración anterior y otras administraciones, pero fundamentalmente la anterior, porque es el referente más cercano, y sobre todo de aquellas demandas o requerimientos que tenemos de pago de algunas obras que se han construido. Aquellas que se hayan construido, pues habremos de renegociar, porque no creo que sea justo para los ciudadanos que dediquemos los exiguos recursos con los que contamos para pagar deudas y no hagamos absolutamente nada por el ánimo de pagar. Y desde luego que existe la responsabilidad. Somos institucionales en el sentido de reconocer que son las instituciones, no los hombres, las mujeres, las que tienen que prevalecer en el tiempo, pero eso no significa que no haya una observancia de las responsabilidades posibles en las que hayan asumido aquellas mujeres y aquellos hombres que tomaron decisiones en el pasado. Entonces, sí estamos en una situación ciertamente difícil, que la estamos resolviendo. Hemos renegociado pues varias deudas, por ejemplo con el Instituto de Crédito de los Trabajadores, algo que es elemental, como el hecho de que si hay un descuento a los trabajadores que tiene que ser enterado al instituto, pues tiene que hacerse. Lo que sucedió es que se les descontó y no se enteró, y eso sumó un monto de millones de pesos
cercano a los 60, 70 millones de pesos que hemos tenido que asumir, porque de otra forma pues los trabajadores no tienen por qué ellos pagar la irresponsabilidad de los anteriores. Y lo mismo con la Comisión Federal de Electricidad por cuanto al pago de la energía eléctrica, y así otras cosas, ¿no?, que tenemos que ir asumiendo, pero también buscando la renegociación. No obstante ello, creo que lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo, es observar y ahí les pido su ayuda, todos aquellos recursos que en el ámbito federal podamos nosotros jalar, ¿sí? Hay recursos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en Educación, en Cedesol, en la Conagua, en fin, en muchas dependencias, y ustedes como constructores que han participado en actividades muy diversas con recursos federales, podrían ser también los mejores asesores y consejeros para identificar esos nichos en los que a través de la presentación de un proyecto podamos jalar recursos en beneficio del municipio de Cuernavaca. Hay un fondo metropolitano, en efecto, como decía Enrique, que existe, que ya por varios años los municipios de la zona metropolitana de Cuernavaca estamos participando. En una primera etapa se dedicaron muchos recursos para la realización de proyectos, de estudios, pero ya tenemos que pasar a la etapa en la que se ejecuten el resultado de todos esos proyectos. Y uno de estos es el que tiene que ver con un eje metropolitano de comunicación, utilizando los derechos de vía de la Comisión Federal de Electricidad y también de Ferrocarriles, y que pretende unir tanto Cuernavaca con Jutepec y Emiliano Zapata. Entonces, así como ellos, yo les pido que identifiquemos tramos en Cuernavaca que puedan servir, o sea, que sean de derecho de vía, tanto porque pasan por ahí ¿cómo se llaman estas? Las torres de alta tensión, que pueden ser susceptibles de poder ser utilizados en beneficio de la comunidad. Podemos hacer parques, podemos hacer de estos parques lineales, no necesariamente en una superficie específica, sino lineales que pueden medir varios kilómetros. Tenemos el proyecto de utilizar los derechos de vía que vienen desde Chamilpa, que pasan por Ocoetepec. Después queremos llegar a Huatepec y juntar todo eso, ese derecho de vía del tren con la ciclopista. Y claro, hacer vialidades de un lado y de otro, sobre todo en la parte de Ocoetepec-Chamilpa, y en medio poner espacios recreativos de parques para que también ello contribuya a mejorar la convivencia social. Otro de los proyectos muy importantes que vamos a realizar es el rescate del centro histórico. Vamos a continuar con los proyectos que se iniciaron en las administraciones anteriores para el centro histórico. Tenemos como meta mejorar Matamoros, no reelección, la calle de Guerrero, y con ello también darle un nuevo impulso a nuestro centro. Ustedes que han viajado mucho por México y por el mundo, seguramente los sitios que han visitado han sido los centros históricos de cada una de las ciudades que ustedes han visitado, ¿no? Entonces, esos tienen especial cuidado, tienen especial trato, tienen una especial conservación, y lo mismo queremos hacer en el caso del centro histórico. También Cuernavaca ha sido incorporada en dos programas nacionales muy importantes. Uno es la Cruzada contra el Hambre, que tiene que ver más con el tema relacionado a mejorar la nutrición de aquellos grupos de la población que se encuentran en pobreza, y que podría pensarse que ¿por qué Cuernavaca? La forma de conceptualizar
las cosas por el presidente Peña Nieto son de que se mantiene oportunidades, desde luego, el programa de oportunidades, lo que antes se consideraba Progresa, se llamaba Progresa, pero ahora se va a atacar aquellas ciudades, capitales, centros de población con más de 1 millón de habitantes, que presenten en términos absolutos el mayor número de personas que se encuentran en pobreza. Cuernavaca tiene el 20-25% de su población en pobreza. Es probable que otros municipios como Huituco o Temoac tengan un porcentaje más alto de su población. Pero cuando traducimos esos porcentajes en números absolutos de personas, de familias que se encuentran en esa situación, nos vamos a dar cuenta que los que están en Cuernavaca son muchos más que la suma de varios municipios del estado. Por eso la estrategia del presidente y de la secretaria Robles de Cedesol es observar, atender estos municipios que ciertamente son urbanos, pero que observan una situación grave en términos de alimentación. Y también somos parte, Cuernavaca, y mañana se dará a conocer y se va a firmar la instalación de la Comisión Intersecretarial a nivel estatal del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Va a venir el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, a las 11 de la mañana, al Salón Morelos, para ser testigo de esta instalación de la Comisión Intersecretarial, que va a incorporar, seguramente como lo ha hecho a nivel nacional, algunas secretarías, entre las que destaco las siguientes: la de Educación, Salud, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, también la de Hacienda, la de Medio Ambiente, o sea, la Semarnat, y otras más, del trabajo, de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la que antes se llamaba Reforma Agraria. Todas estas van a estar formando parte de este programa, y la intención es de que se fortalezca la infraestructura. O sea, a través de este programa vamos a contar con recursos que serán administrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para mejorar caminos, carreteras, y ahí creo que es muy importante su participación. Además de mejorar, de construir parques, espacios, rescate de espacios públicos, y mejorar en temas de educación, de salud, en temas de infraestructura. Y para el caso de Cuernavaca y Jutepec hay una asignación de 62 millones de pesos que esperamos poder inmediatamente obtener a través de la presentación de proyectos. Entonces, con los recursos federales podemos hacer mucho. Creo también muy importante, como ustedes lo han comentado, que la Cámara, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, pudiera abocarse a la realización de proyectos ejecutivos. Un amigo secretario del presidente Peña Nieto me decía, ahora que lo fui a visitar, dice: tú debes de traer siempre en la cajuela de tu coche una serie de proyectos ejecutivos, porque no sabes en el momento en el que se puede abrir una ventanita y presentar inmediatamente ese proyecto. Pues yo les pido que, como se ha dado el ofrecimiento de parte de ustedes de colaborar en la elaboración de proyectos ejecutivos, identifiquemos esas obras que nos pueden ayudar a mejorar nuestras vialidades, por ejemplo, en el que como municipio tenemos que trabajar, que nos ayude a identificar las obras, los pasos a desnivel, los, ¿cómo se llaman estos que se hacen por abajo? Los deprimidos, los deprimidos o los puentes o las avenidas que nos permitan agilizar el tránsito vehicular, que nos permitan brindar seguridad a los peatones, a los ciclistas, a los motociclistas, y que desde luego se constituyan en satisfactores para nuestra sociedad. También necesitamos trabajar mucho en la construcción de colectores, de colectores que nos ayuden a conducir
las aguas residuales hasta la planta tratadora de Acapancingo. Es una planta que está trabajando a una menor capacidad de la que tiene, pero la razón de ello es que no hemos construido los suficientes colectores para conducir las aguas residuales hacia ese lugar. Y en mi caso, yo se los digo, no voy por las obras de relumbrón, yo voy por aquellas obras que sean necesarias para elevar el nivel de vida y las condiciones de desarrollo del municipio de Cuernavaca, capital del estado. Y en efecto, la construcción de colectores, de drenajes, la mejoría de las redes de agua potable, en muchas ocasiones no se ven, no se ven, simplemente no se ven. Y podría pensarse entonces que el ayuntamiento no ha hecho nada al respecto. Pero creo que esas son las obras importantes en las que tenemos que trabajar, porque esto de simplemente dejarle al que viene estas obras que son trascendentes, pero que no se hacen porque no rinden, ¿no?, en cierta forma electoralmente, eso no va con esta administración, ni tampoco va conmigo.